Vínculas, la radio de IES Valle de Uco. Hola, ¿cómo están todos por ahí del otro lado de la radio, escuchándonos en Que no quede en el aire el programa de la Asociación Despertar? Mi nombre es Alesia García, así que bueno, mejor imposible para arrancar el día de hoy con un nuevo tema, una nueva perspectiva en realidad, un nuevo punto de vista desde el cual abordar el tema del ambiente, desde el cual escuchar y tener en cuenta siempre que el ambiente está en todos lados y constantemente nuestra educación y transformación del mismo nos toca la puerta todos los días y a toda hora. Así que arrancamos el día de hoy. Tenemos a Jesús Mestre como invitado. Jesús Mestre es profesor de geografía, egresado del IES Normal Superior de Tunuyán, es licenciado en enseñanza de ciencias del ambiente, tiene posgrado y es especialista en docencia universitaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO y es especialista en educación ambiental de la Fundación Universitaria Iberoamericana. Esta formación de Jesús Mestre, que aprovecho para agradecerle su espacio, su generosidad, como siempre hacemos con nuestros invitados, que la verdad siempre son profesionales que están en práctica, que están activos y constantemente ponen su formación en su día a día. Él actualmente se desempeña como docente en el IES 004, en las carreras de profesorado en educación secundaria, en geografía y biología, y también está en el profesorado de primaria. Le mandamos muchas gracias, principalmente antes de comenzar a escucharlo al profe, que él nos va a transmitir toda esta información y estos conocimientos que por ahí nos surgen, que tienen relación con la educación puntualmente y en todos los niveles. Vamos a escuchar sus audios. Él nos envía de esta forma esta información que nosotros la buscamos con la intención de que nosotros aprendamos mucho más, sin dudas, pero también de que sepamos aplicarla a esta educación en las escuelas. Yo sé que nos escuchan muchos profes, que la FM Vínculos llega a muchas casas y oídos de profesionales que son docentes y que por ahí tenemos esta duda, ¿no?, de cómo aplicamos los contenidos de la educación ambiental en nuestro aula, en nuestro grado, en las escuelas. Le preguntamos a Jesús Mestre qué es la educación ambiental y en qué pilares se apoya la misma. Eso es lo que nos dice y nos cuenta en sus audios. ¿Lo escuchamos? Bueno, inicialmente saludar a los oyentes de este programa radial y también agradecer la invitación para poder participar de esta propuesta. En referencia al primer interrogante, esto de qué es la educación ambiental y sobre qué pilares se asienta, me parece interesante o oportuno dar una definición desde el punto de vista de la normativa. Y para eso hacer referencia que la Ley General del Ambiente, 25.675, en el artículo 14 y en el artículo 15 define la educación ambiental. El primer artículo, el artículo 14, invita a que entendamos a la educación ambiental como un instrumento básico para generar en los ciudadanos valores, comportamientos y actitudes que sean acordes a un ambiente equilibrado. Y en el artículo 15, me parece interesante este artículo sobre todo, nos dice que la educación ambiental se debe entender o se debe constituir como un proceso continuo y permanente. Y en función a esta definición, necesariamente tenemos que entender que los dos pilares que van a estar presentes van a ser un pilar político y un pilar educativo, sin duda. Un pilar político porque debemos tener una intencionalidad política desde los gobiernos de turnos para acompañar con políticas públicas este proceso continuo y permanente, y que de hecho estamos teniendo actualmente elementos desde el punto de vista político. En el 2021 se promulgaron dos leyes, la ley 27.592, que es la conocida como Yolanda Ortiz, que busca principalmente que los funcionarios públicos se capaciten, ¿sí?, sobre temas ambientales, y otra ley que es la 27.621, que se denomina específicamente Ley de Educación Integral Ambiental.
y que en esta última ley lo que busca principalmente es fortalecer la mirada crítica, consciente y responsable sobre el cuidado del ambiente de los ciudadanos, ¿sí? Y acá aparece el otro pilar, el de la educación, porque es importante entender que entre los rasgos que tiene la educación ambiental latinoamericana es que uno de esos rasgos es que tenemos que entenderla como una educación para toda la vida. Es decir, acompañar el crecimiento del ser humano, por supuesto, para lograr estos ciudadanos críticos. Y por supuesto necesitamos que sea la educación en todos los niveles formativos, el inicial, el primario, el secundario, el superior y universitario, que sean estos espacios donde se acompañe esta consolidación de la educación ambiental dentro de la formación ciudadana, sin duda. Sin dudas que sí. Me quedo con esta última parte que me parece genial. La educación ambiental, pensarla para toda la vida. Nos atraviesa desde siempre y para siempre, y creo que esa es la razón fundamental por la cual también nos lleva a interesarnos en estas temáticas. Escuchamos a Jesús Mestre. Bueno, esto de por qué es importante que todos los niveles educativos tengan contenido, aprendizaje en relación a la protección y la preservación del ambiente, me parece que la respuesta es evidente. Primero, porque estamos transitando una crisis ambiental global, una crisis climática. Y de hecho, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, hace semanas atrás manifestó que esta crisis climática ha llegado a la etapa de ebullición. Es decir, que estamos viviendo el periodo más cálido del que se tenga registro histórico, ¿sí? Sobre todo en el hemisferio norte, que actualmente está transitando el verano. Y bueno, ¿cómo revertimos, cómo minimizamos esta crisis ambiental? Bueno, necesitamos que empecemos a tomar conciencia, que empecemos a modificar nuestros hábitos, que nos configuremos como ciudadanos ambientales para reclamar y demandar a los gobiernos de turnos políticas públicas para que, bueno, minimicen y den respuesta a esta crisis climática. Y esto se debe lograr o se debe acompañar desde el sistema educativo. Por eso, el nivel primario propone en su diseño curricular que los estudiantes deben recibir propuestas en los diferentes espacios curriculares vinculados a la cultura del cuidado. Esto de que cuidar el planeta también es cuidarnos a sí mismos. Y en el nivel secundario también se propone que así sea una modalidad orientada o una modalidad técnica, sean escuelas públicas o de gestión privadas, todas estas instituciones tengan proyectos de educación ambiental desde un punto de vista transversal. Es decir que desde la lengua, la matemática, las ciencias naturales, las ciencias sociales, el arte, pueden hacer aportes para entender la complejidad ambiental en la que vivimos. Y en referencia a la educación superior, a la formación universitaria, bueno, necesitamos profesionales, primero, que se formen con esta mirada crítica de que tenemos que dar respuesta a esta crisis ambiental que tenemos. Y segundo, que empiecen a formarse a las nuevas demandas que vamos a tener, porque esta crisis climática nos va a generar o nos va a proyectar a cubrir nuevas necesidades. Y acá el sistema educativo hoy tiene que empezar a formar a estos niños, a estos adolescentes y a estos profesionales del futuro. Bien, totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Hablamos de ser ciudadanos ambientales, de ser ciudadanos libres, de ser ciudadanos informados, de ser ciudadanos desde que somos pequeños, formándonos en estos temas de ambiente, ¿sí? No solamente en las pequeñas cosas, sino también en las grandes. Digo, a la hora de elegir, cuando hablamos de gobiernos, de políticas públicas, cuando sabemos y nos informamos acerca del ambiente y de qué es lo que está bien y qué está mal, creo que es mucho más fácil y seguramente más seguro para las próximas generaciones saber qué es lo que les estamos dejando a los que vienen. Insisto en que estamos hablando de políticas públicas, de gestión ambiental, de ser ciudadanos ambientales, desde siempre. Por eso recalco estas palabras del profesor Jesús Mestre, que es con quien estamos hablando, el invitado de hoy día en el programa, y que nos dice y nos brinda esta información al respecto. Seguimos escuchándolo.
Sobre este interrogante de si se han generado cambios desde que se aplica el modelo de sostenibilidad en los proyectos educativos, me parece interesante primero reflexionar sobre este concepto de desarrollo sostenible, que tal vez se ha hecho más visible ahora, pero que no es un concepto reciente, sino que nace o surge en el siglo XX, en la década del 80, cuando se publica el informe Nuestro Futuro Común, o también conocido el informe Brundtland, en donde se empieza a hablar de que, el desarrollo sostenible necesariamente lo que busca es un equilibrio intergeneracional. ¿Y qué significa esto? Que las generaciones actuales, ¿sí?, puedan cubrir sus necesidades sin comprometer o sin afectar los bienes naturales que van a permitir cubrir las necesidades de las generaciones futuras. Es decir, que las generaciones actuales no nos convirtamos en caníbales de los bienes naturales que necesitan las generaciones futuras. Creo que este concepto se hizo más visible, sobre todo en los jóvenes actualmente, porque en el 2015 la ONU lanzó estos ODS 2030, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que son 17 específicamente, y que a partir de los acuerdos que se logran a nivel internacional, se empiezan a volcar propuestas, sobre todo a los sistemas educativos de los países que participan, entre ellos Argentina, y en donde de cierta forma, ahora los adolescentes empiezan a preguntarse, ¿qué futuro nos están dejando en función del explotacionismo de los bienes naturales que están haciendo actualmente? ¿Sí? El sector empresario, las decisiones que están tomando el gobierno actualmente en función a ese manejo de los recursos naturales, ¿sí? Y sin caer en una mirada catastrófica de un futuro desalentador para estos jóvenes, para estos adolescentes, me parece que lo interesante del cambio es que les estamos dando la posibilidad de que ellos debatan, opinen sobre qué modelo les estamos dejando para el futuro, o qué planeta les estamos dejando para el futuro, y que ellos también puedan empezar a crear sus propias propuestas para solucionar y dar respuesta a este panorama ambiental que estamos viviendo, por supuesto. Como cierre o reflexión final, si se quiere, inicialmente me parece que es muy importante que existan estos espacios donde se debata, se hable y se visibilice la cuestión ambiental y la importancia de la educación ambiental en el sistema educativo. Me parece oportuno traer a colación la mirada de un educador mendocino destacado como es Daniel Prieto Castillo, que dice que los docentes tenemos que empezar a abandonar la mirada adultocéntrica de nuestras propuestas pedagógicas para darle espacio, ¿sí?, a las miradas, a las demandas, a las necesidades de los niños, de los adolescentes. Y creo que en esto, en referencia a lo ambiental, es importante que escuchemos qué mirada tienen ellos sobre el planeta que les estamos dejando. Recordar también que el poder disfrutar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, tal como lo dice el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, no es tarea de algunos, sino que es tarea de todos, y nosotros como habitantes del Valle de Uco lo sabemos. Tener un ambiente sano requiere del cuidado, del compromiso y de la responsabilidad de todos, de seguir reclamando y defendiendo las leyes que protegen nuestros bienes naturales, seguir fortaleciendo los espacios de participación ciudadana y seguir demandando a los gobiernos de turno políticas públicas que cuiden nuestros bienes naturales, pensando sobre todo en esas generaciones futuros. Y así, solamente así, podremos realmente lograr este modelo de sostenibilidad del que tanto nos hablan, que a veces parece una palabra de moda, pero que en los hechos no parece ser tangible, ¿sí? Pero que mientras nuestros ciudadanos seamos conscientes de que nuestra participación en el cuidado del ambiente es muy valiosa, esta mirada de sostenibilidad seguramente va a ser mucho más cercana
y este equilibrio intergeneracional del que hablamos va a ser posible. Muchas gracias. Ahí escuchamos al profesor Jesús Mestre con estas últimas palabras que me parecen impresionantemente importantes, con mucho valor, con mucha reflexión de por medio, que nos abren la puerta y el camino a no solo reflexionar y quedarnos ahí, sino a partir de la reflexión llevar una práctica activa todos los días, y que siempre desde la Asociación Despertar invitamos a participar, pero como miembros parte, ¿sí? Yo no es que aporto mi grano de arena, yo soy un grano de arena que vive en esta tierra, y por lo tanto me comprometo y ayudo a dejarla mejor para los que vienen detrás mío. Agradezco y agradecemos desde la FM Vínculos y la Asociación Despertar al profesor Jesús Mestres por sus palabras, por su reflexión. Creo que es un muy buen programa para volverlo a escuchar. Siempre en nuestras redes dejamos el Instagram para que hagan clic ahí, lo toquen en el celu y lo escuchen. En cualquier momento, ustedes saben que ahí encuentran todos nuestros programas, y creo que este es uno que tiene mucha educación, así que está bueno volverlo a escuchar y también compartirlo por WhatsApp, ¿por qué no? Por mi parte, mandarles un saludo enorme y nos vemos acá, como siempre, en la FM Vínculos. Un abrazo. Este y todos nuestros contenidos, encontralos también en Spotify y Google Podcast. Vínculos, la radio de IES Valle de Uco.